Es muy común que hoy en día los celulares, sobre todo gama alta o gama media alta, ya vengan con la nomenclatura o con la característica de que son resistentes al agua. Sin embargo, existe una gran razón por la cual, a pesar de que son resistentes al agua, las compañías o los fabricantes no se hacen responsables si de casualidad tu equipo resistente al agua te tuvo algún daño justamente por humedad. Por eso justamente en las pólizas de garantía, justamente daño por humedad no lo cubre, a pesar de que inclusive ahí veas tú anuncios y todo de gente tomando cámara, o sea, tomando fotos justamente con ese equipo dentro del agua. Entonces, justamente es lo que voy a tratar de explicar en este video, por qué es una gran diferencia el hecho de que tu celular sea resistente al agua y por qué las compañías no se justifican o no incluyen en la garantía daños por este tipo de situaciones. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alberto. Y bueno, primeramente para comprender qué o cuáles son las diferencias o por qué no cubre la garantía daño por humedad, tenemos que comprender la diferencia entre resistente al agua y a prueba de agua. Básicamente, a prueba de agua significa que tu equipo o el equipo electrónico que tengas resiste al agua, o sea, es impermeable, por así decirlo, al agua, mientras que resistente al agua quiere decir que soportas sumergirse o recibir humedad por cierto tiempo determinado y a cierta profundidad, mas no es un tiempo indefinido. Esto es muy importante de aclarar, que es un tiempo definido con las condiciones inclusive de limitante de profundidad. Y básicamente todos los equipos celulares o todos los dispositivos smartphones que existen hoy en día, básicamente todos son resistentes al agua, no a prueba de agua. Y una vez que tienen esa resistencia, como sabemos que es definida, viene con una nomenclatura, que es lo que no sé si han visto, que generalmente dice IP67, IP68, IP6X, dependiendo. Que básicamente esta nomenclatura es una nomenclatura hecha o es un término generado por la Comisión Electrotécnica Internacional, donde básicamente es justamente para determinar qué tan resistente es al agua cierto dispositivo electrónico. Y bueno, inclusive no solamente al agua, de hecho vamos a justamente explicar estos términos, que básicamente IP es, como comentamos, es la nomenclatura que describe qué tan resistente es al agua, pero también al polvo o arena o tierra. Básicamente aquí sienten dos dígitos que van justamente después de ese IP. El primero es el que indica qué tan resistente es al material de arena, tierra, cualquier partícula, digamos, de polvo que pudiera dañar el equipo. Justamente este número, el primer número, es el que determina este indicador, y básicamente el 6 es, digamos, la nomenclatura o el nivel más alto de prueba, que básicamente es que aguanta estar expuesto a tierra, polvo, X o Y por no más de 8 horas. Entonces, siendo el segundo dígito, que en este caso es el, digamos, vamos a poner que un equipo es IP67, por ejemplo, el segundo dígito es el que indica qué tan resistente es al agua, y básicamente los últimos dos, que es el 7 y el 8, son los únicos que indican que son sumergibles en el agua. Pero hay que tomar con mucha prudencia este sumergible, ya que tiene sus límites. Vamos a poner ejemplo, vamos a poner que en un equipo electrónico tiene certificación IP65. Eso significa que no es sumergible, pero sí le puede generar ciertas salpicaduras o ciertas brisas que va a soportar. Inclusive, de hecho, empieza desde IP, por ejemplo, vamos a poner que 6, todos tienen el 6, entonces IP61. El 6.1 significa que ese equipo electrónico le puede caer agua en cierto ángulo, y conforme va incrementando el nivel o el segundo dígito, es el ángulo donde va pudiendo soportar ese salpicadura de agua, por así decirlo, mientras que el 7, como dijimos, es a partir de ese nivel donde puede ser sumergible, siendo el nivel máximo el 8. Pero ¿qué diferencia hay? Por ejemplo, vemos unos equipos que son IP67 y otros que son IP68. Básicamente el IP67 significa que un equipo puede ser sumergible al agua dulce por no más de 30 minutos a una profundidad de 1 metro. Esto quiere decir que hay muchísimos factores que estamos limitando, y obviamente sobre todo esto son pruebas que se hacen en el laboratorio, donde son condiciones muy controladas. Entonces puede ser que, por ejemplo, tú digas, bueno, mis equipos IP67 yo lo puedo meter al agua o a la alberca, por así decirlo, que es lo más común que lo vamos a usar, es en la alberca.
hay que tomarlo con una ligereza o con mucho cuidado, porque realmente el agua o el agua de la alberca no es completamente dulce, tiene ciertos químicos como cloro para que sea limpia. Entonces ese tipo de químicos puede ir dañando poco a poco los componentes de tu equipo, que haga que con el tiempo se desgaste y que ya no sea resistente al agua. Entonces básicamente hay que tomar mucho en cuenta eso, y sobre todo el IP68. Como dijimos, el 8 es el número máximo que pueden soportar, más sin embargo este número está definido por el fabricante. Quiere decir que el IP67 dijimos que es a máximo 1 metro de profundidad por 30 minutos, y el IP68 es igual por 30 minutos pero más de 1 metro, y ese más de 1 metro está muy definido, o lo define más bien el fabricante. Puede ser 2 metros, puede ser 10, puede ser 15, 20, dependiendo de lo que diga el fabricante. Por eso es muy importante también leer las garantías o los libritos que vienen ahí, porque justamente si tu equipo es IP68, ahí va a decir qué tan profundo puedes sumergirlo. Y aquí es un dato muy importante. Sabemos que obviamente está sumergible, entonces ¿por qué las compañías no avalan la garantía cuando tiene daño de humedad, a pesar de que inclusive tiene la certificación mayor? Esto es por una sencilla razón. Como dijimos, tiene una limitante. Vamos a suponer que tu equipo tiene IP68. Entonces vamos a suponer que tú lo sumergiste en una alberca, o lo estás usando en una alberca y se te cae. Generalmente las albercas tienen una profundidad de 1.6, 1.7 dependiendo. Entonces al momento de caerse hasta el fondo ya estamos mayor a la profundidad. Vamos a suponer que el IP68 la compañía definió 1.5 metros. Entonces cuando se cae 1.6, quieras o no, tiene más presión. Entonces puede hacer que en esa condición no soportable el equipo y que le entre agua y se dañe. Entonces, como hay muchas variables, o inclusive que se te cayó o que lo dejaste en una tina por más de 30 minutos, es una condición que el fabricante realmente no tiene manera de comprobar, y por eso no se hacen responsables con si tiene algún daño por humedad del equipo. O inclusive vamos a suponer que el equipo tiene 10 meses, está dentro de la póliza de garantía, pero no va a soportar el mismo, o bueno, sabemos que los componentes que tiene dentro del equipo, que son como en paquecitos para que no entre el agua, porque es resistente al agua, no es a prueba de agua. Entonces, como es resistente, tienen esas cosas impermeables que hacen que no entre el agua, entonces se van desgastando con el tiempo. Inclusive si lo metiste a la alberca, quieras o no, el cloro o los químicos que tengan van desgastando ese empaque, y puede ser que quizá a los 10 meses ya no sea tan resistente como cuando era nuevo. Entonces son muchos factores que van afectando el equipo. Digamos, la compañía no tiene manera de comprobarlo. Por eso sí le recomiendo muchísimo no tomarse las cosas a la ligera o no confiarse, porque a final de cuentas pues no están baratos, pues. Entonces si se daña por agua o por lo que sea, no sé, por humedad, la empresa no se va responsable y básicamente vas a perder tu dinero. Entonces sí lo recomiendo bastante que lo tomen como un método de emergencia. Si de repente me pasó mucho, bueno, si me siguen mis redes sociales, que es Alberto MX, se van a dar cuenta que hace unos días que fui a correr me cachó prácticamente el agua. Se vino un torrencial y básicamente yo me estaba confiado porque sabía que traía mi Galaxy Note 10 Plus, y como es resistente al agua, básicamente sabía que la lluvia no le iba a hacer nada. Pero sin embargo lo uso solamente en ocasiones, digamos, de emergencia o de precaución. Más sin embargo, si estoy obviamente en la alberca o inclusive si voy a la playa, obviamente voy a tratar de no sumergirlo, debido a que existe una amplia posibilidad de que le pueda pasar algo, se pueda dañar, y básicamente, como comentamos, la compañía no se va a hacer responsable y no lo va a cambiar y no lo va a reparar tampoco, porque justamente la póliza de garantía dice que no cubre daños por humedad, a pesar de tener la certificación más alta, que en este caso es IP68. Entonces, bueno, eso es todo. Espero les haya quedado aclarado este punto. Mi objetivo es meramente para que tengan esa precaución, y no porque sea resistente al agua o a prueba de agua tu equipo significa que no vaya a tener daño por humedad. Entonces tómelo con mucha mesura. Y bueno, si tienen alguna duda, alguna inquietud, pongan en los comentarios. Como siempre, si les gustó el video, déjenle un like, y si les encantó, suscríbanse al canal. Muchas gracias y saludos.